entrevista o esta parte de la entrevista con Ricardo Ravelo para hablar ahora con el querido Jorge Gómez Naredo, porque muchas de estas declaraciones de Ricardo Ravelo lo hacen caer en el mismo costal de los que mandan en el periódico El Universal, de los que mandan en el periódico Reforma, incluso en el mismo saco de Loret. Esto es verdaderamente increíble. Mire que me estoy conteniendo, porque el querido Jorge Gómez Naredo también ha sido muy crítico en redes sociales de estos análisis que a mí en lo particular me parecen muy facilones. Imagínense, estos expertos en delincuencia organizada, ahí está la fotografía del presidente con la mamá de Joaquín. Válgame Dios. Jorge Gómez Naredo es coordinador del periódico Regeneración, analista, colaborador de la revista Polemón y orgullosamente miembro de estos espacios libres como el viento sin censura. Querido Jorge, te agradezco tu paciencia, pero así como acabamos de escuchar a Ravelo, creo que como he criticado a Loret desde ayer, como hace rato critiqué la primera plana del Universal, como estoy seguro que estás criticando la primera plana del Reforma, pues no nos podemos quedar callados ante estos análisis que nos ponen en esta trinchera. Miren nada más lo de Reforma. Biden lo pide y AMLO lo tiene. ¿Qué diferencia entre esta portada del Reforma y lo que acaban de escuchar de Ravelo, que me dijo ayer en Sin Censura Nocturno? Nos ponen esta trinchera de contrapeso que tanto les duele a la prensa tradicional lo que estamos haciendo desde estas trincheras independientes y alternativas. Jorge Gómez Naredo, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Pues muy contento de estar aquí contigo y con todo el auditorio de Sin Censura. Pues sí, mira, yo escuché detenidamente la entrevista que pusiste de Ricardo y me sorprende varias cosas, ¿no? Porque pues, Ricardo se ha dedicado, ¿no?, a investigar, a hacer textos, crónicas sobre lo que ha sucedido y en relación en el país con el crimen organizado, y me sorprende pues estos análisis, como bien los dices, fáciles. Esta cuestión de que nunca en México se había dado el nivel de homicidios que se está dando ahora en este momento, y pues eso es una falacia, ¿no? Es decir, hay un proceso donde hay una curva, y creo que se ha visto muchas veces en la mañanera, los datos así lo demuestran, esta curva que inicia con Felipe Calderón, pequeño descenso al principio del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero después se vuelve muy pronunciada y llega a una tendencia en el 2018, cuando entra Andrés Manuel López Obrador al alza y logra que este número de homicidios pues se detenga al alza y que empiece poco a poco a bajar. Y pues claro que esto es muy complejo por la forma en cómo dejaron al país tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, y los procesos de la delincuencia organizada, de la guerra que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la gráfica lo podemos ver, ¿no? O sea, de 83 que se llega, bueno, no vienen los datos de antes, pero o sea, poco a poco bajado, de repente se llega un mes, por ejemplo, noviembre, donde fueron 99, vuelve a subir un poco, pero se ha contenido esta alza que iba, y por supuesto que es terrible, ¿no? O sea, sin duda que mueran asesinadas más de 70 personas, pues es terrible, pero esto debe contextualizarse en la situación en que se vive el país con la guerra. Ahora, me sorprende que Ricardo también pues hable, ¿no?, de esta cuestión de que hay un supuesto vínculo entre el gobierno de Andrés Manuel y el cártel de Sinaloa por el hecho de soltar a Ovidio en el 2019 y por la foto o por el saludo que le hizo Andrés Manuel López Obrador a la mamá del Chapo Guzmán en un acto público al que podía ir cualquier persona en Sinaloa, ¿no? Estos análisis que creo que se han repetido en redes y que ha sido uno de los discursos, y que además creo que es que ayer parte de esta oposición estaba enojada porque ese discurso se le cae con la captura de Ovidio. Más allá de ver qué significa, cuáles son
los elementos, o sea, qué significa la captura o cómo va a impactar esto en la lucha, pues a mí me parece que quienes afirman, ¿no?, que hay este vínculo, pues se les cae este discurso que lo han repetido durante muchísimo tiempo, ¿no?, de que Andrés Manuel López Obrador va a Badiraguato a recibir órdenes del cártel de Sinaloa, que Andrés Manuel López Obrador protegía a Ovidio, que Andrés Manuel López Obrador protegía al cártel de Sinaloa, que Andrés Manuel López Obrador era muy amigo de la mamá de Chapo. O sea, todas estas tergiversaciones que las vemos cotidianamente en redes sociales y que son impulsadas por ciertos discursos también, artículos, comentarios de ciertos periodistas o ciertos opinadores, pues son verdaderamente absurdas, ¿no? Y entonces, ayer con lo que sucedió, pues se cae este discurso y creo que en ese sentido también estaban muy enojados ciertos opositores, porque una de esas líneas, digamos, narrativas de ataque a Andrés Manuel, que es vincularlo con el cártel de Sinaloa, una vinculación grotesca, pues entonces me sorprende, ¿no? Que haya y que se tomen como ciertas por gente como Ricardo Ravelo, pues estas Oye, Jorge, fíjate que han caído tan bajos en la oposición que hasta yo, la verdad, me he burlado continuamente ayer de esta oposición. Leía a uno de los personajes a los que hace referencia el presidente continuamente en las últimas semanas, Marieto Ponce. Este personaje dice que si ahora, palabras más, palabras menos, López Obrador, haciendo sugerencia de que ha traicionado al cártel de Sinaloa, regresará a Badiraguato. Yo escribí en Twitter, conociendo a Andrés Manuel López Obrador, sí va a regresar a Badiraguato. Y conociendo a la oposición, cuando regrese a Badiraguato dirán que fue a pedir perdón. Es que están desquiciados. Esto los ha desquiciado y eso que apenas van, ¿qué? 6 días de este 2023, Jorge. Y como el propio presidente lo pronosticó en los últimos días del año pasado, lo bueno es que lo peor está por venir. Sí, sí, sí. Sí, son grotescas estas interpretaciones. Yo vi también, o sea, lo de Marieto, que es así, pues ahora debería estar cuidándose a Andrés Manuel y toda su familia, como dando a entender de que la reacción del cártel de Sinaloa iba a ser terrible contra la traición del propio presidente, pero pues esos son discursos, me parece, que no tienen ninguna relación con la realidad, que no tienen ninguna prueba y que pues es parte de la campaña que hicieron. Y la hicieron tanto porque la vienen haciendo desde el 2019, Culiacanazo, esta cuestión de vincularlo y repetirlo todos y todos y todos y todos y todos los días. De repente, la captura de vídeo, pues se les cae este discurso. Y yo creo que lo que intentaron hacer, las primeras reacciones que hubo, fue ir a esta cuestión, ¿no?, del regalo con la captura de Ovidio, del regalo a Biden y de cómo Andrés Manuel pues logró capturar a este capo solamente porque quería quedar bien con Biden, la ofrenda que le dicen algunos otros, que también es un poco absurdo, ¿no? Y que eso es lo que ha manejado, por ejemplo, Reforma, con Biden lo pide y AMLO lo tiene, también la del Universal, que es, digamos, la misma línea, y prácticamente todos los que ayer comentaron atacando a Andrés Manuel, pues en este sentido, ¿no? Y quitándole peso a la actuación de la administración federal en esta captura, que por supuesto que con esta captura pues no cambia, ¿no? O sea, no va de repente a terminarse la delincuencia organizada, pero creo que sí es algo que es muy significativo y tampoco es que cambie la estrategia, porque si nosotros hemos visto la estrategia no es solamente como lo hicieron mucho con el PRI, con Calderón, de
por ejemplo, decir y atrapar a un capo y decir que con eso ya se dio un duro golpe y que con eso ya se va a terminar la guerra y que entonces van a lograr destruir a los cárteles y entonces se va ganando esta conflagración. O sea, no va en ese sentido y no lo interpreto en ese sentido la captura de Ovidio, y creo que lo que dijo ayer y lo que volvió a repetir hoy Rosa Isela, de que no se está ganando una guerra, se está construyendo un proceso de paz, y creo que esa estrategia está en ese sentido, ¿no? Es la estrategia de, por un lado, apoyos sociales para que amplios sectores no caigan en el crimen organizado, y por otro lado, pues también una estrategia de seguridad. Jamás se dijo, ni se dio a entender que esta estrategia de seguridad iba a quedar solamente en el abrazo, como lo han repetido y se han burlado. Tan es así que se creó una Guardia Nacional, que se han construido cuarteles en buena parte del país, que se han contratado a muchísimas personas para que integren la Guardia Nacional y que se ha intentado limpiar las instituciones de seguridad. Y pues me parece que en ese sentido, pues es también parte de la estrategia, pero no es una estrategia como era antes, solamente mediática en muchos sentidos, de descabezar a los cárteles y entonces pensar que con eso se acababa la violencia y se combatía de forma eficiente al problema que tenemos del crimen organizado. Entonces, sí me parece que es muy chata este análisis de decir que hay vínculos entre Andrés Manuel y el cártel, y el otro de que la estrategia cambió, que la estrategia se transformó, que por algún pedimento de Biden decidió Andrés Manuel López Obrador hacer un cambio radical en la forma en cómo está combatiendo al crimen organizado y que por eso capturó a Ovidio, ¿no? O sea, me parece que eso es como un análisis muy, muy poco serio. Incluso ayer mismo, si te fijas, le trataron incluso de quitar lo máximo posible de peso al Estado mexicano, de peso al gobierno de Andrés Manuel, que trataron de meter esta hipótesis, creo que Penilei Ramírez sacó un tuit al respecto, de que prácticamente el gobierno mexicano no había hecho nada en la captura de Ovidio, porque pues el gobierno de Estados Unidos le había pasado información unas semanas antes y que pues así como que diciendo, no, pues en realidad hay que darle la palomita al gobierno de Estados Unidos, solamente el gobierno de México actuó. Creo que hoy la respuesta en ese sentido también en la mañanera es decir, no, o sea, nosotros decidimos hacer este operativo, nosotros teníamos tiempo a hacerlo y pues se decidió o se capturó, y esto tiene que ver con la soberanía del país. Pero por supuesto, bueno, yo creo que la intención del discurso de los opositores es tratar de quitar mérito a esta detención, tratar de quitarle, digamos, la palomita al gobierno de Andrés Manuel en este sentido, y decir y inventar que fue por Biden, que Biden lo ordenó y que fue porque llega en unos días a México. Oye, como la ofrenda. Oye, Jorge, nuevamente el universo, la vida nos da la oportunidad de que en nuestra industria de la información nos definamos, ¿no? La gente, creo que en esta oportunidad la audiencia nuevamente tiene en sus manos la definición de quién está y de qué lado, de qué papel está jugando. Si uno, como nos dicen, de palero, u otros de literalmente sicarios de la pluma, del micrófono, de las cámaras, mercenarios. Me gustó mucho leer tus tweets porque son durísimos a estos que están torciendo la verdad. Pero fíjate que hace un rato me tocó leer a Mariana Escobedo de Canal 11 y también le pone una tunda a estos que estamos criticando. Dice, ¿cuáles son las pruebas de que Biden tuvo relación en la captura de Ovidio? Si la supuesta prueba es la fecha de la visita del mandatario de Estados Unidos, entonces sería como asegurar que las coincidencias de los terremotos del 19 de septiembre son una conspiración rusa. Y anoche en Sin Censura Nocturno, te lo pongo de pechito para que hablemos también, porque muchos dirán, tan es así que hay vínculos del presidente y su gobierno con el crimen organizado, es que no van a extraditar a Ovidio Guzmán, o la jalada que se sacaron, ¿no?
de que no es el verdadero Ovidio Guzmán y veía a César Gutiérrez Priego haciendo un excelente comentario. El abogado César Gutiérrez Priego, miembro de esta familia sin censura, porque le pregunta Laura Ceballos de Sin Línea MX, la abogada Laura Ceballos, también amiga de Sin Censura, oye, Lick, los de la oposición andan curiosos de si es cierto que es el Ovidio real o uno fake, que porque este tiene barba y el del operativo de 2019 no. Están de risa loca, de veras. Y dice, porque César compartía las primeras imágenes de el traslado de Ovidio Guzmán, quien fue llevado al penal del Altiplano en helicóptero, y que el operativo terrestre sirvió solo como señuelo para despistar a los enemigos. Y le contesta César Gutiérrez, la respuesta es sencilla. Si no fuera entonces, ¿por qué la reacción y los narcobloqueos? ¿Por qué la molestia tan grande por tratar de rescatarlo? ¿Por qué tanta reacción en medios y especulaciones? Me parece que su bajeza es grande y no respetan las vidas de los militares fallecidos. Bueno, súmale lo que ayer exhibía en Sin Censura Nocturno, y ahí te la voy a dejar para escuchar tus reflexiones, tu análisis. Vicente Fox, el expresidente de México, al imperio lo que pida, a los mexicanos que se jodan. Bueno, ahí le va. Ricardo Alemán, el que sugirió un atentado contra Andrés Manuel López Obrador en su momento. ¿Recuerdan que ayer 4 de enero se llevó a cabo la reunión más extensa entre López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México? Ahí pactaron la entrega de Ovidio Guzmán. El embajador informó al mandatario mexicano las coordenadas para la captura del líder del cártel de Sinaloa y la Marina lo capturó. Y luego se corrige el menso con otro tuit. Lamento informarles que una fuente militar me confirmó que los verdes no tienen certeza de que el Ovidio detenido sea el Ovidio real. Lo lamento, así la farsa de López Obrador. Luego Roberto Madrazo. Cambiaron a Ovidio por un aterrizaje en el AIFA. Háganme ustedes el pinche favor. Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Nuestra política de seguridad y nuestra política migratoria siguen estando vergonzosamente subordinadas a los intereses de Estados Unidos. Nosotros ponemos los muertos, los deportados, los narcobloqueos y la zozobra, y nuestra clase política recoge las migajas de ser buenos muchachos. Pero el que sí, la verdad, si podemos mandar a hacer medallas, hay que darle la medalla de la jalada más grande a Sergio Aguayo, que cayendo a un nivel tipo Denise Dresser, escribió en Twitter, interesante, por la mañana detienen a Ovidio Guzmán en Culiacán, por la tarde noche el canciller Marcelo Ebrard informa que el avión con Joe Biden siempre sí aterrizará en el AIFA. Amor con amor se paga. Puta madre. Perdón por la expresión, mi querido Jorge Gómez Naredo. Échale para cerrar, a dejar la víbora chillando. Sí, estos tweets a mí me parece que demuestran la desesperación. Ayer yo noté como varios momentos en todo este proceso. Ayer fue un día informativo muy lleno, ¿no? Muy intenso. Entonces, cuando se empezaron a saber que había bloqueos en Culiacán, yo creo que la derecha y los opositores se frotaron las manos, ¿no? Entonces decían, vamos a explotar esto mediáticamente para golpear a Andrés Manuel y decir que estaba todo fuera de control, que ya se le iba de las manos Culiacán, Sinaloa, y que, bueno, pues estas ideas que generalmente tratan de transmitir. Y cuando empezó a saberse que en realidad esto era una reacción a la captura de Ovidio Guzmán, pues entonces se destantearon y dijeron, bueno, ahora, ¿cómo le hacemos? Porque llevamos años diciendo que Ovidio es aliado de Andrés Manuel y ahora lo capturan. Y me parece que la salida más fácil que eligieron, pues fue esta, de colocar a la captura como la ofrenda, el regalo de Andrés Manuel López Obrador a Biden, y es así como
la pérdida completa de la soberanía, un poco esta cuestión que maneja el tuit de Maínez y lo que maneja el propio Vicente Fox. Además, haciendo un paréntesis, es un hipócrita, ¿no? Porque Vicente Fox, hay que recordar cuando fue la cumbre en Monterrey, en el 2004, quizá no recuerdo exactamente la fecha, que le pidió de una forma de humillar la investidura de un presidente de México, que le pidió a Fidel Castro que se fuera porque no quería toparse con el entonces presidente Bush, ¿no? Entonces ahora él, ¿con qué cara viene a decir estas sandeces en su cuenta de Twitter? Pero bueno, el punto aquí es que trataron de ir a ese discurso de colocar esta captura como la ofrenda de Biden. Y como estaban tan desesperados y como vieron que se les iba de las manos ese discurso, pues ahora al final, ¿no? Empezaron a hablar de que en realidad el personaje que está capturado no era Ovidio, sino que era otro actor, ¿no? Y entonces hicieron una contradicción, como bien lo señalas, ¿no? Con el caso de Ricardo Alemán, de decir que era la ofrenda de Biden, a decir, miren, no, en realidad no era la ofrenda, en realidad no se juntaron, en realidad no mandaron la información, sino que él no es el personaje Ovidio, el que tienen en la Ciudad de México detenido, que llega a un completo ridículo. Y lo otro, que es lo del AIFA, que en realidad lo del AIFA ya era casi un hecho que iba a aterrizar Biden en el AIFA, si ya lo había admitido Trudeau, si ya había estado estas conversaciones, pues era muy probable que lo hiciera en el AIFA, pero lo que sacan ahora, que cambió el aterrizar en el AIFA por la captura de Ovidio, es de verdad ya caer en algo muy ruin. Yo creo que a estos personajes, algunos de ellos, unos pues están entrenados para hacerlo, pero a otros creo que les gana el odio que tienen y el resentimiento que tienen hacia lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, en el caso de Aguayo, que cae en una, como bien lo dices, al tipo Lili Telles, sin ninguna prueba, sin ningún tipo de dato, haciendo una interpretación muy ruin de lo que sucedió, y pues llegan a ese ridículo que en realidad no aporta nada a la discusión y solamente pues caen en esta cuestión de evidenciar el odio tremendo que le tienen hacia un gobierno, y creo que en realidad hacia lo que representa este gobierno, ¿no? En el caso creo que de Sergio Aguayo pues es muy claro. Entonces creo que ayer se destantearon completamente. Se les vino abajo uno de sus grandes discursos de ataque a Andrés Manuel López Obrador, y pues no sabían ni cómo reaccionar, y pues terminaron reaccionando de esta forma, con mensajes contradictorios, con mensajes muy grotescos, muy ridículos, y pues que evidencian también la impotencia que vivieron ayer. Y creo que esta impotencia va a ser todavía más fuerte cuando el próximo lunes, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al cual durante años, durante meses han dicho que es una central camionera, que no sirve, que no tiene vuelos, que se hizo con las patas, que no sigas, que los vas a hacer llorar, por favor, Jorge Gómez Naredo. Imagínate la foto bajando del avión a Biden con Andrés Manuel López Obrador recibiéndole en el AIFA, pues esto va a estallar y yo creo que va a ser un muy mal día para los de la oposición. Perdón, pero es que sí, imagínense, dejo a Jorge y los va a hacer llorar como chamacos. Ya, mi querido Jorge, ¿por qué no? Por cierto, ahí te buscaré, te molestaré porque regreso a la Ciudad de México para estar al pendiente de la llegada de Joe Biden, para estar al pendiente de las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos, el presidente de nuestro país y el presidente estadounidense, y después la cumbre trilateral. Ahí estaremos, si nos permites, molestándote para el análisis. ¿Por qué no cerramos invitando en estos momentos a las personas que amablemente están conectadas, más de 17,000 personas en nuestras diferentes trincheras, para que también te apoyen en tus esfuerzos que nosotros aplaudimos y respetamos, Jorge Gómez Naredo?
Pues sí, muchas gracias. Yo estoy coordinando el periódico Regeneración, estamos planteando el nuevo número. Yo creo que en un mes más o menos va a estar ya circulando. Estoy en Revista Polemón, en polemón.mx, que es el portal que tenemos, donde ahí colaboramos y participamos, y que es Revista Polemón en Facebook y en Twitter, los dos, ¿no? @Revista Polemón. También escribo en el diario Basta, o Tabasco Hoy, lunes, miércoles y viernes, con una pequeña columna. Y pues también en mis redes sociales estoy como JG Naredo en Twitter, como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y pues te mando un fuerte abrazo y pues ahí aguantar el frío enorme que debe de estar haciendo. No me imagino cómo ha de ser ese frío, pero bueno, te mando un abrazo, querido Vicente, y a todos los que participan y ven Sin Censura. Te mando un abrazo, Jorge. Ya después te cuento del frito. Cuídate, Jorge Gómez Naredo, hablando con nosotros sin censura.